FM 89.1 Radio Universidad. Primer bloque de Ciencia Modulada, y esta vez arrancamos de una manera diferente, gratamente diferente, porque como en otras ocasiones, hoy los invitados, hoy las voces que van a hacer referencia, que van a divulgar, que van a debatir aspectos de la ciencia, están aquí presentes. Qué placer cuando tenemos invitados en la Casa de Ciencia Modulada. Martín, Califa, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos. Te vamos a presentar. Sos Primero doctor, que nada. Claro, doctor en lingüística. Actualmente estás realizando tus estudios postdoctorales en el CONICET, y también sos investigador de la Universidad Nacional de General Sarmiento. ¿Querés comentarle más o menos un poco a la audiencia cuáles son las áreas en las que vos realizás tu investigación? Bien, yo me dedico básicamente al estudio comparado de lenguas aborígenes habladas en Argentina. En eso se centró mi doctorado, en hacer lo que se conoce como una tipología, es decir, de una clasificación a partir de un estudio translingüístico. Se compare datos de diferentes lenguas. Perfecto, Martín. En principio, para ir, si se quiere, metiéndonos un poco en tema, ¿qué nos permite entender o aproximarnos las, si se quiere, similitudes y diferencias entre distintas lenguas aborígenes? Porque imagino que hay unas cuantas en lo que es el territorio nacional. Bueno, las lenguas aborígenes, como todas las lenguas del mundo, suelen emplazarse en lo que se conocen como familias, es decir, en grupos de otras lenguas, que se definen justamente por tener un ancestro común, a veces documentado o muchas veces reconstruido. Entonces ese es un primer plano de similitudes entre las lenguas. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, con el español respecto del portugués, del italiano, del francés, que forman la familia romance? Bueno, muchas de las lenguas habladas en nuestro país conforman diferentes familias, como por ejemplo la familia Guaycurú, a la cual pertenecen el Toba o el Com, o el Mocoví y el Pilagá, o la familia Mataguaya, a la cual pertenecen el Huichí y el Chorote, o la familia Tupí-Guaraní, a la cual pertenecen el Guaraní Correntino, el Tapiete, el Chiriguano, que es una familia muy muy extendida en todo el continente. Que sea familia significa que tienen como una especie de raíz en común, pero que igualmente no pueden entenderse entre ellas, o sí, o hay como por ahí ciertos vocablos o ciertas expresiones que sí. ¿Cómo sería el Exacto, que establece? O sea, la pertenencia a una familia se define por el reconocimiento de un ancestro común, ¿no? Y eso se verifica en, digamos, semejanzas muy importantes, entre ellas, por ejemplo, en el léxico, es decir, las palabras de la lengua. Es el tipo de evidencia que se suele tomar en cuenta a la hora de postular la pertenencia a una lengua determinada a una familia. Después, los grados de inteligibilidad, que se refiere a eso, así, si los hablantes de las diferentes lenguas se entienden entre sí, claro, varían muchísimo. Piensen, por ejemplo, lo que pasa entre nosotros y los hablantes de portugués. Sí, que tenemos un grado de inteligibilidad considerable, o creo que para muchos de nosotros también con el italiano, en particular los que hablamos en el español de Argentina, creo que tenemos una afinidad y una... Uno cree que puede llegar a entender lo que dice un italiano. No sé si hablarlo. Uno a veces sobreestima tal vez la capacidad de comprensión de otra lengua, pero bueno, pero es verdad que eso existe, o sea, y es notablemente mucho mayor que la que tenemos, por ejemplo, con el francés, ¿no? Y lo mismo ocurre en las familias de las lenguas del mundo, o sea, hay lenguas que tienen, por ejemplo, muchísima proximidad entre sí, que permite que los hablantes entiendan el grueso del mensaje, y otras en las que no, que esa brecha es mucho mayor. Ahora, ¿qué ocurre en el caso argentino? Sabemos que existen decenas de lenguas aborígenes. ¿Qué ocurre con en la situación de estas lenguas en relación con, bueno, el uso que se les da por parte de los pueblos y las próximas generaciones de esos pueblos? ¿Están en alguna situación en particular muchas de estas lenguas? Sí. A ver, las lenguas habladas en Argentina difieren muchísimo en su grado de vitalidad. Es decir, no solo el número de hablantes con el que cuentan, sino también
el vigor de la transmisión de una generación a la otra, que es lo que garantiza la continuidad de una lengua. O sea, hay lenguas como por ejemplo el wichí, que tienen un número muy grande de hablantes y que en las comunidades hacen una transmisión activa de la lengua a los más jóvenes y se mantiene muy presente en la comunicación, y otras en las cuales lamentablemente ese proceso se está interrumpiendo o ya se ha interrumpido, entonces las lenguas se concentran más que nada en las generaciones mayores. En uno de esos extremos uno podría citar una lengua, por ejemplo, como el vilela, que es una lengua que hasta hace no mucho tiempo atrás ya estaba declarada extinta, y sin embargo hace unos años aparecieron dos hablantes muy mayores que son hermanos y gracias a los cuales se pudo avanzar muchísimo en la documentación de la lengua, ¿no? En la recuperación. En esos casos probablemente la recuperación de la lengua a nivel comunitario no es difícil, pero sí tiene un valor muy grande poder acceder a la documentación de lo que esos hablantes tienen para enseñarnos todavía. Y ahí hay un factor clave, que muchas de estas lenguas, corregime si es el caso, también tienen esta cuestión de que son mayoritariamente orales, ¿no? Muchas de ellas, sí, digamos, la escritura es algo que llega de manera reciente. En algunas de ellas de manera menos reciente de lo que uno pensaría, porque por ejemplo, como consecuencia de la conquista, en muchos casos, y por el rol de los misioneros, en particular de los jesuitas, hay documentación escrita y hay desarrollo de escritura en lenguas nativas de varios siglos, como ocurre por ejemplo con el guaraní o con el quechua. O algunas variedades del quechua en particular. El resto de la escritura es un desarrollo más reciente, impulsado por el activismo lingüístico al interior de las comunidades, a veces con el acompañamiento del Estado. Pero bueno, también hay importantes diferencias respecto de el rol que ocupa en el desarrollo y en la vida de la lengua. O sea, hay comunidades que hacen uso muy activo de la escritura y que inclusive se plasma hoy en día en el desarrollo de sitios y hasta redes sociales donde la emplean, y otras donde todavía tiene, digamos, un papel más incipiente. Martín, recién hablamos fuera de micrófono que en este 2019 fue declarado año de las lenguas indígenas. ¿Cómo nace un poco esta propuesta en Naciones Unidas? Y en todo caso, ¿qué tipo de repercusión puede llegar a tener Argentina en cuanto a políticas para protegerlas o para evitar que desaparezcan? ¿Cómo está el panorama en ese sentido? Claro, la declaración de este año como el año de las lenguas indígenas a nivel mundial por parte de la ONU surge a partir de un pedido o de una propuesta del Estado Plurinacional Boliviano, que lo hizo creo que en el 16. Bolivia es un país que se caracteriza por una diversidad lingüística increíble, y estuvo motivado por una situación que se verifica no solo en nuestro continente, sino en todo el mundo, que es un avance alarmante respecto de, digamos, la pérdida de las lenguas en el mundo. O sea, las estimaciones son realmente como muy tristes. O sea, se calcula que de las entre 6.000 y 7.000 lenguas que se hablan hoy en el mundo, en un par de décadas se va a perder más o menos la mitad. Wow. O sea, imagínense si eso se tradujera, por ejemplo, a diversidad biológica, claro, ¿no? Ya me impactó el número de 7.000 lenguas en realidad, pero es increíble, sí. ¿Y qué factores están actuando ahí? ¿O qué factores actuarían para este escenario de donde desaparecen lenguas? Y probablemente muchísimos, algunos de orden histórico. Por ejemplo, en nuestro continente la desaparición de las lenguas es algo que viene ocurriendo desde la conquista, claro, ¿no? O sea, hay algunas que se pierden en las primeras décadas de la llegada de los europeos al continente. Después es algo que se acelera con la conformación de los estados nacionales en sus diferentes etapas. Y es algo que, de nuevo, lamentablemente sigue ocurriendo. Y esta declaración viene con la idea de tratar de crear conciencia y de impulsar
a la comunidad internacional y a los estados en el desarrollo de políticas que traten de paliar y reducir ese avance de extinción. Y en nuestro país, ojalá, digamos, primero que nada, que esto tenga el mayor impacto posible en términos de repercusiones. Y nosotros ya contamos, por ejemplo, con una ley de educación intercultural bilingüe. Esa modalidad existe en nuestro país. Como ocurre con muchísimas de las leyes vigentes, o sea, tiene un gran problema de implementación. Hay lugares donde funciona muy bien, otros en los que más o menos, y otros en los que todavía resta por hacer mucho trabajo. Pero ese, por ejemplo, es un foco muy positivo en términos de revitalización y recuperación de las lenguas. Otro tiene que ver con algo que digamos que viene sucediendo hace unos años, que tiene que ver con el incremento de material descriptivo y documental que tenemos de las lenguas hecho desde la lingüística. O sea, muchas de las lenguas de nuestro país hasta hace 20 años no tenían una descripción completa, y eso afortunadamente es algo que cambió. Y bueno, eso obviamente se traduce en la posibilidad de diseñar mejores políticas en términos de educación, de revitalización, de fortalecimiento de la lengua en las comunidades, etcétera, etcétera. ¿Sabés qué? Pensaba en el rol justamente de ustedes, los investigadores, que en este caso la relación con el objeto de estudio, pongámosle las lenguas originarias, las lenguas indígenas, pero no es solamente el hecho de estudiarlas y documentarlas, sino de hacer un trabajo realmente de hormiga para supervivencia, para que finalmente, bueno, toda esta diversidad cultural no se pierda. Y es como, yo pensaba en Gramsci, el intelectual orgánico, que no solo ocupa su rol social desde el saber, sino finalmente desde echar mano en esa contingencia. Claro, sí, seguro. Lo ideal es que muchos de nuestros trabajos contribuyan a favorecer la persistencia de las lenguas, su vitalidad, su expansión. Eso claramente forma parte de los deseos que animan mucho de lo que nosotros hacemos, sin lugar a dudas. Y ahí digamos, está el rol central del activismo al interior de las comunidades y de los pueblos, que son los que hacen, hablando de trabajo hormiga, los que hacen un trabajo muy intenso en pos de recuperar y revitalizar sus lenguas. Y bueno, y el rol a veces fluctuante, pero indispensable del Estado también en favorecer eso. Así que, bueno, Martín, si te parece, vamos a seguir charlando sobre estos temas en otro bloque. Los tiempos de la radio son así medio tiranos, es el latiguillo de ciencia modulada. Quédate con nosotros que seguimos con un poco más de ciencia modulada y de estos temas en particular. Ciencia modulada. Un viaje para descubrir los secretos del mundo de la ciencia. La radio es otra forma de escuchar el mundo. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.